Me llamo Sara y nunca imaginé que mi vida terminaría así. En un momento, todo era normal, incluso mundano. Estaba viviendo como un día normal, ajena a la catástrofe que se avecinaba y que lo cambiaría todo. Siempre había pensado que cuando llegara la muerte, se anunciaría por sí sola. La imaginaba como algo que podía anticipar, tal vez en un futuro lejano, rodeada de mi familia y seres queridos, o al menos después de algún tipo de advertencia. Una enfermedad persistente, una señal persistente de problemas, algo que me daría tiempo para prepararme. Pero eso no fue lo que sucedió. En un momento, estaba perfectamente bien. Al siguiente, mi mundo se estaba desmoronando. El día comenzó sin un indicio de la tormenta que se avecinaba. No había nada inusual, nada que sugiriera que no terminaría igual que muchos otros antes. Me desperté con el cielo gris y nublado que tan a menudo colgaba sobre mí, preparé mi taza de café habitual y revisé mis correos electrónicos matutinos. Todo era tan normal. Tenía planes, una rutina, un futuro que parecía asegurado. No había ninguna advertencia ominosa, ningún presentimiento, solo el ritmo tranquilo de una vida que pensé que se prolongaría indefinidamente. Entonces, como un rayo caído del cielo, aparecieron los primeros síntomas. Empezó como una presión leve y sorda en la parte posterior de mi cabeza, el tipo de malestar que normalmente ignoraría. Tal vez estaba mirando la pantalla demasiado tiempo. Tal vez necesitaba agua. Lo ignoré, convencida de que no era más que una molestia cotidiana. Pero pronto, los bordes de mi visión comenzaron a desdibujarse y mis pensamientos se volvieron lentos, distantes y pesados. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el dolor se intensificó. No se parecía a ningún dolor de cabeza que hubiera conocido. Era profundo, aplastante, una fuerza implacable dentro de mi cráneo que exigía toda mi atención. Mis rodillas temblaban y luché por mantenerme erguida mientras la habitación se inclinaba a mi alrededor. Mi corazón se aceleró, cada golpe era un ritmo frenético y fuera de ritmo que parecía resonar fuera de sincronía con el tiempo. Instintivamente, extendí la mano, agarrándome de cualquier cosa para mantenerme firme, pero mis extremidades ya no se sentían como mías. Mi visión se oscureció en los bordes, reduciendo mi mundo a un pequeño túnel que se encogía. Oí mi propia respiración superficial, irregular y desigual, como si perteneciera a otra persona. Mi cuerpo se estaba alejando de mí, cediendo el control pieza por pieza. Un miedo primario se apoderó de mí. Estaba cayendo, perdiendo el control de todo lo que había dado por sentado. Y luego, de repente, no había nada. Por un instante, me sentí ingrávida. El dolor, el ruido, incluso la confusión, todo había desaparecido. Colgué suspendida en una quietud que era casi relajante. Esperaba sentir el impacto de mi caída, estrellarme contra el suelo y ser sacudida de vuelta a la realidad. En cambio, no sentí nada. Y entonces me vi a mí misma. Fue como mirar a un extraño y reconocer su rostro. Mi mente luchaba por comprender la escena que tenía ante mí. Allí estaba yo, mi cuerpo, tirado en el suelo, inmóvil. Mi rostro estaba anormalmente pálido, mis labios se separaron a mitad de la respiración, como si me hubieran sorprendido en el acto de hablar. Y sin embargo, no estaba allí. Lo estaba viendo desde afuera, distante y desconectado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar aquí y allí al mismo tiempo? El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero fue atenuado por una calma antinatural. Extendí la mano instintivamente, queriendo tocarme la cara, sacudirme para despertarme, regresar a mi cuerpo. Pero no tenía forma física. Mi mano se movía a través del aire vacío, nunca alcanzaba mi propio hombro. Entonces algo comenzó a tirar de mí. Al principio, fue sutil, como una corriente suave que me empujaba hacia adelante. Pero se hizo más fuerte, insistente, y me alejó de la escena que se desarrollaba debajo. La habitación se volvió borrosa,
sus bordes afilados se disolvieron en un brillo suave y radiante. La luz era cálida y acogedora, familiar y completamente extraña a la vez. No tenía control sobre ella. No podía resistirme, aunque quisiera. Pensé que me despertaría en una cama de hospital, rodeada por los pitidos rítmicos de los monitores y el murmullo tranquilizador de los médicos y las enfermeras. Pero no había forma de despertar. Estaba en otro lugar. Flotando por encima, miré hacia abajo a mi cuerpo sin vida. Mis brazos estaban extendidos en ángulos extraños. Mi rostro permanecía pálido e inmóvil. Era una imagen inquietante y silenciosa, una que se sentía real e irreal al mismo tiempo. La gente entró en la habitación, con movimientos frenéticos. Sus voces me llegaban, débiles y apagadas, como si las oyera a través de un grueso cristal. Alguien gritó mi nombre, pero no tenía sentido. Yo no estaba allí para responder. 2 paramédicos corrieron a mi lado. Uno me tomó el pulso, presionando sus dedos contra mi cuello. El otro habló por la radio, sus palabras rápidas y urgentes. Podía sentir la tensión en sus movimientos, el borde afilado de la desesperación en su tono. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Traté de gritar, de llamar, de decirles que todavía estaba allí, que podía verlos. Pero no salía ningún sonido. Nadie podía oírme. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Mis brazos, tratando de alcanzar cualquier cosa que pudiera sostenerme, atravesaron el aire vacío. Mis manos habían desaparecido, mi cuerpo mismo parecía haberse desvanecido, dejándome ingrávida, insustancial, una presencia sin forma. Era como si me hubieran reducido a la pura conciencia, despojado de toda sustancia, y me hubieran dejado solo con la aplastante constatación de mi impotencia. Siempre me había enorgullecido de mantener el control, de abordar la vida con lógica y razón, de hacerme cargo de situaciones que de otro modo podrían descontrolarse. Sin embargo, ahora me encontraba como un observador impotente, un mero espectador en el momento más crucial de mi vida, el momento en que terminó. La desesperación se apoderó de mí. Traté de luchar, de volver a entrar en el cuerpo que ya no podía sentir. Pero algo mucho más grande que yo había tomado el control. El tirón, débil al principio, regresó. Era una fuerza sutil pero constante, como el tirón invisible de una marea. Luego se hizo más fuerte. Mi entorno, los paramédicos inclinados sobre mi cuerpo sin vida, el destello de las luces intermitentes, mi cuerpo inmóvil, comenzó a desvanecerse. El mundo a mi alrededor se estiró y se deformó como si la realidad misma se estuviera deshaciendo, hasta que de repente, todo se derrumbó en la oscuridad. Pero esta oscuridad no estaba vacía. Delante, surgió una luz tenue, al principio apenas un destello. Luego se hizo más grande, más brillante, más cálida, hasta transformarse en un túnel radiante y dorado. La luz no era solo luz, sino que latía con vida, con conciencia. Se extendía, llamándome hacia adelante. No sentí miedo, sino más bien una mezcla de asombro, anhelo y temor. Esta presencia me conocía. Había estado esperando. No estaba lista para esto. Quería regresar, recuperar lo que había perdido. Pero no tenía otra opción. La atracción se intensificó y antes de que me diera cuenta, me estaba moviendo, no caminando, no volando, sino simplemente siendo atraída hacia adelante. La luz me rodeó, envolviéndome por completo, y mientras me adentraba más en ella, un pensamiento se elevó por encima de todos los demás, sabía que estaba muerta. Y, sin embargo, eso no era lo que más me asustaba. La atracción continuó, insistente e ineludible. No solo me atraía hacia la luz, sino que me llevaba hacia algo más allá de la comprensión, más allá de la vida, más allá de todo lo que había conocido. Salí del túnel hacia una extensión de resplandor infinito. La luz se extendía sin fin, llenando cada rincón de este lugar. No era solo iluminación, estaba viva, cálida y consciente.
No podía describirla como aire o espacio o algo familiar. Simplemente era, y me conocía por completo. El resplandor no era cegador. Era suave, pero más real que cualquier cosa que hubiera visto antes. No era una luz única y estática, sino algo dinámico, cambiante, con una profundidad eterna que iba mucho más allá de la comprensión humana. Entonces, lo vi. Una figura estaba de pie dentro de la luz, como si emanara de él. Sus rasgos no estaban claros de inmediato, pero lo supe. Mi alma lo reconoció antes de que mi mente tuviera la oportunidad de procesar lo que estaba viendo. Era Jesús. No hubo dudas, ninguna vacilación. En el momento en que lo vi, una comprensión profunda e innegable me llenó. Era como si lo hubiera conocido siempre, aunque no me había dado cuenta hasta ahora. Incluso en los momentos en que había dudado, cuando había vagado, cuando me había negado a creer, él siempre había estado allí. Siempre me había conocido. Me quedé inmóvil, no por miedo, sino por un asombro abrumador. Su presencia era más que una visión. Era una experiencia que me consumía por completo. La luz, la calidez, el amor que irradiaba de él no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era solo una emoción. Era una fuerza, una verdad que lo abarcaba todo y a la que no podía escapar ni resistirme. Su amor era absoluto. Llenaba cada espacio vacío dentro de mí, sanaba cada herida que no sabía que tenía. No era un amor ganado por méritos o buenas acciones, era puro, sin filtros, incondicional. Y en ese amor, encontré mi propia fragilidad completamente revelada. Me miró y en sus ojos vi más que amor. Había un profundo dolor, un antiguo dolor que parecía extenderse a lo largo de vidas. No era el dolor de un solo momento, sino de incontables momentos, de todo el dolor que había presenciado, todo el sufrimiento que había soportado. Su mirada me atravesó, sin dejar ninguna parte de mí oculta. Él vio todo, lo bueno, lo malo, los arrepentimientos, los fracasos. Sin embargo, incluso con este conocimiento completo de quién era yo, su amor permaneció inquebrantable. No había condenación en sus ojos, solo comprensión y verdad. Y luego habló. Sara. Escuchar mi nombre en su voz fue algo que nunca había sentido. No fue solo un sonido, fue un reconocimiento, un saber. Él me conocía completamente. Había visto cada pensamiento, cada lucha, cada momento de mi existencia. Y todavía me amaba. Quería responder, gritar, caer ante él. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, habló de nuevo. No estaba destinado a morir hoy. Su voz no se parecía a ninguna voz que hubiera escuchado antes, una autoridad inquebrantable envuelta en tierna compasión. Cada palabra tenía un peso más allá del lenguaje, un poder que trascendía el mero sonido. No podía discutir. No podía cuestionar. Solo podía escuchar, y en ese momento, sentí la absoluta certeza de que sus palabras eran la verdad más pura que jamás había conocido. Cada sílaba tenía un peso que parecía penetrar mi alma. No estaba destinada a morir hoy, pero aquí estaba. ¿Por qué? Antes de que la pregunta pudiera siquiera formarse por completo en mi mente, él respondió, pero hay algo que debes ver. La gravedad de su tono me detuvo en seco. No era miedo ni urgencia en el sentido habitual, era más profundo, como si lo que estaba a punto de mostrarme tuviera un inmenso significado. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Qué quería decir? ¿Qué se suponía que debía ver? Traté de preguntar, pero en el momento en que abrí la boca, el entorno comenzó a cambiar. La cálida y radiante luz se atenuó ligeramente, transformándose como si fuera una cortina que se descorriera. El amor que había sentido permaneció, firme e inquebrantable, pero la escena ante mí cambió por completo. Lo que vino después no fue como ver una película distante. No era solo una observadora, estaba dentro de ella, como si estuviera en el centro de los acontecimientos que se desarrollaban. El peso de eso me oprimía,
pero no podía apartar la mirada. Al principio, solo había una neblina gris, densa y amenazante, que flotaba pesadamente en el aire. Luego se disipó y reveló una ciudad diferente a todas las que había visto antes. El horizonte estaba envuelto en sombras y el aire estaba cargado de tensión. Había una sensación de que algo enorme estaba a punto de estallar y podía sentirlo presionando contra mi pecho. La gente llenaba las calles, pero no para celebrar. Sus rostros se deformaban por la ira y la desesperación. Gritaban y sus voces se fundían en un rugido ensordecedor que me sacudió. Era un malestar de una escala que no podía comprender. Los manifestantes avanzaban en oleadas, con sus carteles exigiendo justicia y verdad. Fragmentos de palabras me saltaron a la vista: no más mentiras, queremos justicia, el sistema ha fallado. El aire a su alrededor parecía cargado, volátil, como si una sola chispa pudiera encender un infierno. Entonces, sin previo aviso, enormes pantallas parpadearon y cobraron vida por encima de la multitud. En los monitores gigantescos se veían programas de noticias, presentadores de noticias, líderes mundiales, boletines urgentes. Sus voces eran tensas, sus rostros marcados por el cansancio. Capté fragmentos de sus palabras: crisis sin precedentes, convulsión global, al borde del colapso. Aparecieron imágenes, gráficos que se desplomaban, sistemas económicos en caída libre, naciones que luchaban por estabilizar sus economías, monedas que se desmoronaban de la noche a la mañana. Sentí su peso, el pánico implacable que se extendía entre la multitud. Me di vuelta y la visión cambió de nuevo. Ahora, me encontraba al borde de la destrucción. El suelo debajo de mí temblaba mientras enormes terremotos partían la tierra en pedazos. Los edificios se balanceaban violentamente y luego se desmoronaban. Los gritos de los que estaban atrapados dentro atravesaban el rugido de la piedra al romperse y el acero al doblarse. Casi podía sentir los temblores que me recorrían el cuerpo, aunque ya no estaba atado por un cuerpo físico. La devastación solo se hizo más profunda. Las tormentas se acumulaban en el cielo, más oscuras y feroces que cualquier cosa que hubiera presenciado. Los huracanes arrasaban las ciudades, inundaban las calles y se tragaban barrios enteros. Los árboles eran arrancados del suelo, los techos arrancados como si fueran de papel. El viento aullaba con un poder que parecía vivo, una fuerza de la naturaleza fuera de control. Las visiones seguían llegando, cada una más desgarradora que la anterior: incendios furiosos, regiones enteras consumidas por las inundaciones, disturbios que estallaban en las ciudades mientras la gente se sumía en el caos. El miedo y la desesperación se aferraban a cada escena, y me vi obligado a ser testigo de todo ello. Pero en medio de la destrucción, algo se sentía profundamente extraño. Los líderes en las pantallas seguían dando anuncios, sus palabras cuidadosamente elegidas pero huecas. Leían sus declaraciones con rostros sombríos, pero las soluciones que ofrecían parecían inútiles. No tenían las respuestas. Se agarraban a un clavo ardiendo, su autoridad se desmoronaba bajo el peso de la catástrofe. Y entonces escuché los susurros. Al principio, pensé que provenían de la multitud. Pero cuando me di vuelta, me di cuenta de que provenían de algún lugar más profundo, oculto pero siempre presente. Las voces eran sutiles, insidiosas, se abrían paso a través del caos como una sombra debajo de la superficie. No eran humanas. Eran manipulación. Lo sentí con tanta seguridad como había sentido la atracción de la luz antes. Algo invisible estaba impulsando este pánico, alimentando la destrucción. No se trataba solo de disturbios políticos, desastres naturales o colapso económico. Esto era algo más oscuro, algo intencional. No podía soportarlo más. Quería darme la vuelta, liberarme de la visión, pero estaba atrapado en el lugar. La escena no me dejaba en paz. No podía cerrar los ojos ni bloquearla. Entonces, atravesando el ruido, oí una voz. «Sara». Me llamaba por mi nombre, fuerte y clara, con un poder que silenciaba todo lo que me rodeaba.
Me di vuelta, con el corazón acelerado. Allí estaba Jesús. Su presencia atravesó la agitación como un faro, imperturbable ante el caos. Se mantuvo firme, con la mirada fija en mí, su expresión transmitía tanto un profundo amor como una profunda tristeza. Sabía que esa tristeza no era por él, sino por el mundo que me estaba mostrando. El mundo se encuentra en una encrucijada, dijo. Las palabras resonaron en mí, innegables en su verdad. No era una predicción, era una declaración. Una advertencia. Miré hacia atrás y vi el caos, las protestas, la destrucción. Los rostros desesperados y temerosos. Los discursos huecos de los que estaban en el poder. No se trataba solo de una nación o una crisis. Era algo más grande. Jesús levantó la mano levemente y la visión cambió de nuevo. Vi a la gente alejarse de la fe, con el corazón cerrado a la luz. Las iglesias estaban vacías, no porque la gente hubiera perdido la fe, sino porque ya no les importaba. Buscaban la satisfacción en la conveniencia, en la comodidad, en sus propios deseos. Lo sagrado había sido descartado. Vi cómo la moral se desintegraba, las líneas entre el bien y el mal se difuminaban hasta que ya nada era sagrado. La gente ya no buscaba la verdad, la había reemplazado por placeres fugaces, distracciones superficiales y búsquedas egoístas. No se trataba simplemente de un colapso social. Era una decadencia espiritual. Y dolía más que cualquiera de los desastres que había presenciado. Creaban sus propias versiones de la verdad, remodelaban la realidad para adaptarla a sus deseos. Distorsionaban lo que era sagrado, silenciaban lo que los hacía sentir incómodos, ignorando el peso de lo que se les escapaba. Sin embargo, incluso en medio de esta distorsión, vi destellos de quienes todavía se aferraban. Una abuela se arrodilló para rezar, sus frágiles manos temblaban mientras agarraba su rosario. Las lágrimas corrían por su curtido rostro mientras susurraba súplicas desesperadas por la salvación de sus hijos, invocando al cielo para que interviniera. Un joven se aferraba con fuerza a su Biblia, apretándola contra su pecho como si fuera su único escudo, su mirada se dirigía rápidamente hacia los ojos burlones de quienes lo ridiculizaban. En un lugar oculto, una pequeña iglesia se reunía en reverencia silenciosa, sus voces apenas por encima de un susurro mientras cantaban himnos, temerosos de que el mundo pudiera escucharlos, pero no dispuestos a dejar que su fe se extinguiera. Los fieles permanecieron, pero eran pocos. Mi corazón latía con fuerza cuando me volví hacia Jesús, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Qué significa? Sus ojos, llenos de dolor pero inquebrantables en su resolución, sostuvieron los míos. Debes advertirles. Esas palabras se estrellaron contra mí como una ola implacable, su peso presionando profundamente mi alma. No se trataba de una simple visión, ni de un vistazo fugaz al desmoronamiento del mundo. Era una convocatoria, un llamado a hablar, a dar testimonio, a dar la alarma antes de que fuera demasiado tarde. Volví a mirar el caos que se desataba ante mí. La tierra temblaba bajo mis pies. Las tormentas aullaban a lo lejos, con una furia que crecía sin cesar. Los incendios ardían sin piedad, devorando todo lo que encontraban a su paso. Pero no se trataba de simples desastres naturales, ni de accidentes provocados por cambios en los patrones climáticos o movimientos tectónicos. Eran advertencias. Los terremotos no eran solo el gemido de la tierra. Las tormentas no eran solo el cambio de los vientos. Los incendios no eran solo llamas. Eran señales, urgentes e innegables, pero se las estaba desestimando. La gente los justificaba con la ciencia, la política y la economía. Buscaron respuestas en los fríos cálculos de los datos, en las garantías de los expertos, en las voces de los hombres que decían saberlo todo, pero se negaron a recurrir a Dios. No reconocían lo que sus corazones ya sabían, el mundo clamaba, sus cimientos se tambaleaban bajo el peso de una enfermedad que era más profunda de lo que podían comprender. La enfermedad era espiritual.
Había echado raíces en los corazones de los hombres, extendiéndose como una sombra sobre las naciones, las familias, incluso la Iglesia misma. Vi la división que atravesaba el tejido mismo de la humanidad, no solo entre los gobiernos o las culturas, sino dentro de los hogares. Los esposos y las esposas, una vez unidos por el amor, ahora se volvían unos a otros como enemigos. Los padres abandonaban a sus hijos, los hijos rechazaban a sus padres. Los amigos se convirtieron en extraños, con el corazón endurecido por el orgullo y la amargura. Incluso aquellos que se llamaban seguidores de Cristo se volvieron unos contra otros, no por convicción justa, sino por arrogancia, convencidos de que solo ellos tenían la verdad. Todo se estaba desmoronando. Me volví hacia Jesús, la desesperación me apretaba el pecho. Señor, susurré, ¿se puede detener esto? Su respuesta hizo que un temblor recorriera todo mi ser. Se paró frente a mí, inquebrantable, su presencia era a la vez gentil y formidable, llevando el peso de una verdad que no podía ignorarse. En sus ojos, vi amor, sin límites, infinito, pero también vi la gravedad de lo que me esperaba. No necesité hablar para que supiera que la pregunta que le hice era más que una súplica de consuelo. Era el grito de un alma que se encontraba al borde del precipicio de la comprensión. Y entonces, levantó la mano. El caos a mi alrededor se congeló en un instante. Los incendios cesaron su avance voraz. Los vientos se silenciaron. Los gritos de los que sufrían y los que estaban aterrorizados se desvanecieron en la nada. El tiempo mismo pareció contener la respiración. Entonces, el mundo cambió. Delante de mí, vi dos caminos, uno bañado de luz, el otro envuelto en oscuridad. El primero era una visión de lo que podría ser, un mundo donde la curación había comenzado. El aire estaba limpio, ya no estaba cargado con el humo de la destrucción. La tierra mostraba las marcas de la lucha, pero la vida prosperaba. La gente se reunía, no enfadada ni protestando, sino unida. Las familias se reconstruyeron, los lazos se estrecharon. Las iglesias, una vez destrozadas, ahora estaban remendadas por el amor y la humildad. Ya no eran cáscaras vacías, sino lugares de renovación, con las puertas abiertas y los altares llenos de oración y adoración. Vi a líderes hablando, pero sus palabras ya no estaban envenenadas por la codicia o el hambre de control. Hablaban con sabiduría, no para manipular, sino para guiar. Aquellos que alguna vez buscaron el poder para sí mismos ya no estaban, reemplazados por aquellos que comprendían el peso del verdadero liderazgo. El mundo no era perfecto. Todavía había lucha, todavía había dificultades, pero ya no estaba gobernado por el miedo. Había esperanza. El malestar que había visto antes había empeorado, y se había convertido en una guerra abierta. Las protestas ya no eran voces que clamaban por justicia, eran disturbios que consumían ciudad tras ciudad. Ya no había bandos. No había líneas claras entre lo correcto y lo incorrecto. Solo caos. La gente luchaba, no por ideales, sino por sobrevivir. El colapso que había vislumbrado se había vuelto completo. El dinero no tenía valor. La confianza había desaparecido. El hambre, el miedo y la violencia se habían convertido en la única moneda. Los que antes vivían cómodamente ahora se habían reducido a carroñeros desesperados. Las familias se enfrentaban entre sí. La traición era la única garantía. Los desastres habían aumentado más allá de lo imaginable. La tierra no solo tembló, sino que se desgarró. Las tormentas no solo hicieron estragos, sino que se tragaron naciones enteras. Los incendios no solo quemaron, sino que consumieron todo a su paso, dejando nada más que desolación. Pero lo peor de todo, la parte que hizo temblar mi espíritu, era la oscuridad. No era solo una ausencia de luz. Era una presencia, una fuerza, un vacío consumidor de maldad. Se movía invisible pero siempre presente, susurrando, controlando, atando. Lo que alguna vez había sido una manipulación sutil ahora se había convertido en cadenas.
las personas ya no solo estaban engañadas. Estaban esclavizadas. Me volví hacia Jesús, con la respiración entrecortada, el alma temblorosa. Quería suplicar, gritar, rogarle que... Haz que se detenga, supliqué, con la voz quebrada bajo el peso de la desesperación. Necesitaba oír que esto no era inevitable, que todavía había una manera de dar marcha atrás, de deshacer lo que se había puesto en marcha. Pero antes de que pudiera decir nada más, él respondió. La elección aún está abierta, dijo, con voz firme y solemne. Pero el tiempo se acaba. Sus palabras me presionaron como una fuerza invisible, cargada de significado. No estábamos más allá de la salvación. Todavía no. Pero la oportunidad de cambiar de rumbo, de alejarnos del abismo, de buscar misericordia en lugar de juicio, se estaba escapando. La puerta se estaba cerrando y pronto sería demasiado tarde. Volví la mirada hacia los dos caminos que tenía ante mí. No eran solo futuros alternativos. Eran opciones, opciones reales, tangibles. Y no solo me pertenecían a mí. El mundo mismo se encontraba en una encrucijada, su destino pendía de un hilo. Cada persona tenía una elección que hacer, y lo que vendría después dependía de si esa elección se hacía a tiempo. Con la desesperación creciendo en mi pecho, me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Qué debemos hacer? Sus ojos se encontraron con los míos, profundos pozos de dolor y esperanza entrelazados, que soportaban el peso de la eternidad. 3 simples palabras, pero que resonaron en mi alma con un poder que no podía explicar. Arrepiéntete, continuó. Apártate del pecado. Apártate del orgullo, del odio, de la codicia. Deja ir la arrogancia que ha cegado a tantos. Abandona el egoísmo que ha endurecido los corazones y los ha llevado por mal camino. Regresa a mí. En ese momento, la comprensión amaneció como un torrente de luz que atravesó la oscuridad. No se trataba de una sola nación o un movimiento político. No se trataba de un líder, un gobierno o incluso un evento. Era algo más grande, más profundo. Se trataba del alma de la humanidad misma. El mundo se había alejado demasiado, consumido por sus propios deseos, perdido en la ilusión de su propio poder. La gente se había vuelto tan cautivada por sus propias ambiciones, tan enredada en su propia importancia, que ya no podían ver el peligro que habían atraído sobre sí mismos. Y sin un retorno a Dios, nada detendría lo que se avecinaba. Una sensación escalofriante de urgencia se extendió por todo mi ser, envolviéndome el corazón como un tornillo de banco. Esta advertencia, esta súplica, no era solo para mí. Era para todos. Y entonces, el mundo volvió a cambiar. La voz de Jesús todavía resonaba en mi mente, vuelve a mí, pero antes de que pudiera procesar por completo su significado, la escena que tenía ante mí cambió. La luz brillante que lo había rodeado se desvaneció y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, arrastrándome hacia algo invisible, algo siniestro. Una profunda inquietud se apoderó de mí, densa y sofocante. No estaba preparada para lo que estaba a punto de presenciar, pero no había vuelta atrás. El aire crepitaba con una energía que no podía describir, una tensión silenciosa entretejida en la trama misma de la realidad. Era como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, tambaleándose al borde de algo ineludible. Al principio, fue sutil, un cambio en el aire, un desenlace casi imperceptible. Pero pronto, se convirtió en caos. Vi gente congelada en su lugar, con los ojos pegados a las pantallas que parpadeaban con noticias frenéticas. Rostros contorsionados por la confusión, la incredulidad. No pude escuchar cada palabra, pero los titulares aparecieron ante mí, crudos y urgentes. Me transporté de ciudad en ciudad, presenciando la reacción del mundo en tiempo real. Las calles se llenaron de gente, algunos en protesta, otros en pánico. Estallaron disturbios en lugares donde la esperanza ya se había agotado, donde la gente no tenía nada más que perder.
La demanda de respuestas se convirtió en un frenesí, pero no había ninguna que dar. En los pasillos del gobierno, vi a líderes que alguna vez fueron conocidos por su confianza, ahora lucían perdidos, conmocionados, luchando por mantener su control. En elegantes salas de juntas, hombres y mujeres poderosos estaban sentados alrededor de mesas, sus rostros marcados por el miedo mientras veían cómo se derrumbaban los números en sus pantallas. El sistema financiero, frágil, al límite de sus posibilidades, se estaba resquebrajando bajo el peso de la incertidumbre. No podía discernir exactamente cómo ni por qué, pero algo había cambiado en los niveles más altos de liderazgo. Algunas figuras habían desaparecido, no podía decir si por la fuerza, la renuncia o algo más siniestro. En su lugar, habían surgido otras nuevas. Observé cómo los presentadores de noticias luchaban por seguir el ritmo de la narrativa en constante cambio, sus voces, que antes eran seguras, vacilaban. La información cambiaba en un instante, lo que se declaraba como verdad en un momento se reescribía al siguiente. La confusión no era accidental, era deliberada. La gente se aferraba a sus teléfonos, televisores, computadoras, buscando desesperadamente claridad, algo real en el mar de mentiras cambiantes. Pero cuanto más buscaban, más se hundían en la ilusión. Y luego, fui arrastrada más profundamente, más allá del reino de la política, más allá del caos que se desarrollaba en el mundo físico. Se estaba librando una batalla, no con armas de acero o fuego, sino en el reino espiritual. Y ya había comenzado. Fui testigo de cómo las fuerzas chocaban en una lucha eterna, una batalla feroz entre la oscuridad y la luz, entre ángeles y demonios. No era una fábula lejana ni una metáfora abstracta. Era cruda, inmediata y real, tan vívida como cualquier cosa que hubiera conocido. Las fuerzas de la oscuridad ya no estaban ocultas en las sombras, ahora avanzaban abiertamente, con audacia, infiltrándose en la vida de las personas, trabajando a través de las estructuras sociales, mediante falsedades e ilusiones. Y sus objetivos no eran simplemente los gobiernos o los influyentes mundiales. Estaban tras los corazones y las mentes de las personas comunes. Esta no era solo una guerra por territorios o fronteras, era una lucha por la esencia misma de la humanidad. Sus armas eran el miedo y el engaño, que se extendían como una toxina, corrompiendo las verdades y alejando a innumerables almas de la luz de Dios. Vi a los creyentes volverse unos contra otros, atrapados en debates interminables mientras el verdadero enemigo seguía adelante sin obstáculos. Algunas iglesias se derrumbaron, sus cimientos dependían demasiado de las apariencias en lugar de verdades inquebrantables. Sin embargo, en medio de la agitación, también vi a unos pocos firmes, un remanente que se negó a ceder, que se mantuvo firme e inamovible. Jesús nunca apartó la mirada mientras yo presenciaba estas cosas. Esto es lo que nos espera, dijo, con voz firme pero teñida de tristeza. Volví mi atención al mundo, con una sensación de urgencia en el pecho. El mundo estaba cambiando irreversiblemente. No podíamos volver a lo que conocíamos. Marzo de 2025 era solo el punto de partida, algo monumental se había puesto en marcha, un cambio que nunca podría deshacerse. ¿Y la comprensión más inquietante? La mayoría de las personas no comprenderían lo que había ocurrido hasta que fuera demasiado tarde. Me volví hacia Jesús, con voz temblorosa. ¿Qué hacemos? No respondió de inmediato. En cambio, permitió que el peso de lo que había visto se posara sobre mí. Después de un largo y pesado silencio, habló por fin. Debes decírselo. Supe entonces que el mundo nunca sería el mismo. La visión se había grabado a fuego en mi corazón, dejándome conmocionada y agobiada por lo que ahora sabía. Mientras estaba de pie frente a él, todo mi ser temblaba ante la enormidad de la visión que había presenciado. No se trataba de un cambio lento y predecible, sino de un trastorno sísmico que se extendería por todo el mundo y afectaría a todas las vidas. Las naciones se tambalearían, las economías se derrumbarían, los desastres vendrían con una furia cada vez mayor y la batalla espiritual continuaría sin que la mayoría se diera cuenta. Señor, balbuceé,
¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo puedo detenerlo? La expresión de Jesús se suavizó, aunque el dolor en sus ojos permaneció. Debes regresar y compartir lo que has visto. La orden me impactó profundamente. Resonó en lo más profundo de mi espíritu, haciendo eco en cada parte de mí. Apreté los puños, dividida entre el impulso de obedecer y el miedo a lo que me esperaba. ¿Regresar? Regresar a un mundo que se desmoronaba por las costuras, a una vida que ahora parecía pertenecer a otro tiempo, a otra persona. Jesús se acercó y me rodeó con su presencia, reconfortante e insistente a la vez. Algunos escucharán, dijo. Muchos no lo harán. Pero debes intentarlo. Abrí la boca para discutir, para explicar mis dudas, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, sucedió la atracción. La misma fuerza que me había elevado hasta ese lugar ahora me arrastraba de regreso. Esta vez, no fue suave. Fue inmediata, abrumadora e implacable. Mi visión se volvió borrosa cuando su luz brillante se desvaneció. La calidez de su presencia se disolvió en un estrecho pasaje de luz. Extendí la mano, desesperada por permanecer en el único lugar donde me había sentido verdaderamente completa. Pero era impotente. Fue la primera sensación que me golpeó, un dolor que parecía presionar cada centímetro de mi cuerpo. Sentía un aplastamiento en el pecho, un dolor profundo y palpitante que pulsaba implacablemente. Mi cabeza palpitaba, cada latido agudo e inflexible, como si mi cráneo se estuviera partiendo en dos. Y luego hubo un sonido. Un pitido constante y rítmico. Voces apagadas, urgentes, apresuradas. El zumbido de las máquinas. El susurro de la actividad a mi alrededor. Jadeé, mis pulmones ardían mientras se llenaban de aire, cada respiración era una lucha. Mi cuerpo se convulsionó ligeramente, los músculos se tensaron mientras se reajustaban a la existencia. Ya no estaba en el cielo. Estaba de vuelta al mundo físico. A través de la visión borrosa, distinguí formas, médicos y enfermeras moviéndose rápidamente, los instrumentos brillando bajo las luces esterilizadas. Mi familia se quedó flotando en el borde de la habitación, sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y conmoción. La voz de mi madre se abrió paso, temblorosa, apenas un susurro, es realmente ella. Un médico se inclinó sobre mí, alumbrándome los ojos con una luz, murmurando algo que no pude comprender del todo. Otro miró los monitores, sacudiendo la cabeza. Esto no debería ser posible, dijo uno de ellos. Pero yo lo entendí. No era imposible. Me habían enviado de regreso. Durante las horas siguientes, reconstruí lo que había sucedido. Un aneurisma cerebral me había golpeado de repente. La presión en mi cráneo había aumentado tan rápidamente que me había ido antes de tocar el suelo, sin pulso, sin oxígeno en mi cerebro. Los paramédicos habían luchado valientemente, pero mi cuerpo no había respondido. Cuando llegué al hospital, el equipo médico estaba preparando a mi familia para lo peor. Me habían declarado muerta. Mi cuerpo yacía inmóvil, sin vida, mientras que las máquinas no mostraban señales de pulso, ni rastro de latidos cardíacos. Entonces sucedió algo increíble. En el silencio, jadeé. Mi corazón, dormido durante tanto tiempo, reanudó su ritmo. Las líneas planas se transformaron en pitidos activos y constantes. Los profesionales médicos lo llamaron un fenómeno, un milagro que desafiaba toda explicación. Pero yo sabía que había algo más. Mientras mi cuerpo se adaptaba de nuevo a la vida, mis pensamientos se dirigieron a las visiones que había tenido, las advertencias que había recibido y el mensaje que Jesús me había dicho. Me di cuenta de que no se trataba solo de mí, era algo para todos. La urgencia de lo que había presenciado no dejaba lugar a dudas, el tiempo era corto. Había visto la batalla espiritual en su apogeo, había sentido que el engaño se extendía como un reguero de pólvora y había comprendido el caos que se avecinaba. Era más que una advertencia,
era un llamado a la acción. No podía ignorarlo. Tenía que hablar. El mensaje era claro: debemos volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Acostada en la cama del hospital, rodeada por los sonidos de las máquinas que emitían pitidos y las conversaciones en voz baja, sentí el peso de mi responsabilidad. Era más que el cansancio lo que me oprimía, era el conocimiento de que llevaba un mensaje que tenía que transmitir. No podía dejar que el miedo o la duda me detuvieran. Tenía que encontrar el coraje para decir la verdad, aunque sabía que no todos me creerían. Una vez que me dieron de alta del hospital, mi vida era todo menos normal. Mi encuentro había cambiado para siempre mi perspectiva. Ya no veía el mundo a través de la lente de las rutinas ordinarias o las preocupaciones pasajeras. Se me había dado una segunda oportunidad, no solo en la vida, sino en el cumplimiento de una misión mayor. Jesús me había enviado de regreso para advertir a los demás y yo no podía permanecer en silencio. Al principio, pensé que la gente me escucharía. ¿Cómo no iban a hacerlo? Había estado muerta, clínicamente muerta de verdad, y ahora estaba viva de nuevo. Ni siquiera los médicos tenían una explicación científica. Pero pronto descubrí que la verdad no siempre es bien recibida. Algunas personas se rieron, atribuyendo mi experiencia a alucinaciones o a los momentos finales del cerebro antes de apagarse. Otros me restaron importancia, llamándome tonterías, desestimándome como un fanático religioso más. Sin embargo, hubo quienes me escucharon. Voces tranquilas entre la multitud se acercaron, pidiendo más. No hablaban muy alto, pero su interés era inconfundible. Se trataba de personas que ya habían sentido que algo estaba cambiando en su interior, que sabían que algo andaba mal aunque no pudieran identificarlo. Para ellos, mis palabras confirmaron lo que siempre habían sentido. Y yo sabía que su respuesta hacía que cada burla y duda valiera la pena. Por mucho que quisiera decirme lo contrario, sabía la verdad. Los cambios que había visto no estaban muy lejos. Ya estaban comenzando. Marzo era solo el comienzo. Jesús no me proporcionó un calendario de eventos exactos, pero había visto lo suficiente para saber que el mundo estaba al borde de algo enorme. El engaño se estaba profundizando, el caos se estaba extendiendo y el tiempo se estaba agotando. No se trataba de un asunto político ni de una cuestión de qué líder o partido seguir. Era una batalla espiritual por las almas. Las naciones, los gobiernos y las ideologías no eran los objetivos reales, las personas lo eran. Y a menos que volviéramos a Jesús ahora, las consecuencias serían devastadoras. No comparto esto para infundir miedo, sino para ofrecer esperanza. Jesús no me envió de regreso para aterrorizar a la gente, me envió de regreso para decir la verdad, para ofrecer un camino a seguir. Si estás leyendo esto, no es una coincidencia. Tal vez tú también lo hayas sentido, esa sensación inquietante de que algo anda mal, de que el mundo se está dirigiendo hacia un punto de inflexión. Tal vez hayas tratado de ignorarlo, diciéndote a ti mismo que es solo una mala racha, que todo se estabilizará eventualmente. O tal vez, en el fondo, ya conoces la verdad. Jesús es real. Él viene. Y tenemos muy poco tiempo para regresar a Él. Este no es el momento de permanecer indiferentes. No es el momento de quedarnos de brazos cruzados y esperar que el mundo se arregle solo. La ventana de oportunidad se está cerrando. Sin embargo, incluso ahora, todavía hay esperanza. Aún hay tiempo para arrepentirnos, para buscar a Jesús con todo nuestro corazón. Y aún hay tiempo para compartir este mensaje con aquellos a quienes amamos. No sé quién necesita escuchar esto hoy. Tal vez seas tú. Tal vez sea alguien que conoces. Pero, por favor, no ignores el despertar de tu corazón. Ese sentimiento no es casual, es el llamado de Jesús. Él te ama más profundamente de lo que puedes imaginar. Él está esperando, pero no esperará para siempre. Por eso, te insto a que no lo pospongas.
No esperes ni un día más. Dirígete a él ahora. Ora, búscalo y comparte este mensaje con quien necesite escucharlo. Los próximos meses traerán grandes cambios, y lo que suceda después dependerá de las decisiones que tomemos. Comparto esto no para mi propio beneficio, ni para llamar la atención, sino porque alguien necesita este mensaje. Compártelo, no por mí, sino porque el tiempo es corto y hay mucho en juego.